Es para nosotros en Nutrición y Salud un gusto tener al doctor Gustavo Gutiérrez, coloproctólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor Novoa. Un placer para mí estarles acompañando en esta noche. Gracias. Doctor, defínanos qué es un cirujano coloproctólogo, por favor. Mira, doctor, es bien peculiar esta pregunta porque a veces crea bastante confusión sobre a qué especialista acudir. Nosotros básicamente nos encargamos tanto de la parte médica como quirúrgica de todas las enfermedades que acometen al intestino grueso, en este caso el colon, el recto y el ano. Es bien importante ese concepto porque muchas veces acudimos al médico no especialista en esta área. Es decir, ustedes trabajan en recto, colon y ano. Sí, así ¿Y es. cuáles serían las patologías más frecuentes que encontramos en colon? Ok, mire, así como hablando, digamos, que las quejas más frecuentes de los pacientes, por lo que ellos ya deciden buscar la consulta con un especialista en coloproctología, a la cabeza, lo que más los asusta, digamos, o lo que más le ocasiona alarma es el sangrado con las evacuaciones. Y de ahí tenemos mucho paciente que se queja de cólicos abdominales, que se queja de estreñimiento crónico, flatulencia, distensión abdominal, dolor anal. Digamos que por ese rango de síntomas muchos pacientes se abocan a nuestra consulta. Y ya hablando específicamente de enfermedades, pues a la cabeza, la enfermedad hemorroidal es, digamos, que lo más frecuente que nosotros vemos. Y pues digamos que en los estratos siguiendo a la enfermedad hemorroidaria, pues el estreñimiento, la fisura anal, la queja de gases, eso digamos que es lo más frecuente. Doctor, y si nosotros hablamos de hemorroides, ¿cuál sería la causa más frecuente de la aparición de los hemorroides en el paciente? ¿O qué es un hemorroide? Empecemos por lo básico. ¿Cuál es la definición de un hemorroide? Ok. Siempre trato, es una excelente pregunta, siempre trato esto de abordarlo con los pacientes, porque a veces se quejan de que tienen dolor o que tienen sangrado en el ano, ¿verdad? El dolor, la molestia anal, y pues la mayoría de veces se piensa a la cabeza que es un hemorroide. Y pues en la variedad de diagnósticos, a veces cuando lo examinamos pueden tener fístulas, pueden tener abscesos, pueden tener fisuras. Más básicamente una hemorroide son venas que todas las personas ya tenemos ahí en el canal del ano, en los últimos centímetros ya digamos del tracto digestivo, y pues que estas venitas cumplen diferentes funciones, tanto como el mecanismo de la continencia, así como para la vasculatura del canal del ano. Y pues siempre les explico a los pacientes que estas venitas paulatinamente pueden ir aumentando de tamaño según los factores de riesgo que ellos puedan tener. Digamos que ¿qué lo puede ocasionar? Todo lo que les aumente las presiones ahí en el recto, pues les va a ocasionar a la larga la enfermedad hemorroidaria, la obesidad, la mala alimentación, poca ingesta de fibra en la dieta, deshidratación o poca ingesta de líquidos en su comida cotidiana, digamos, sedentarismo, estar mucho de pie, estar mucho sentado, tanto en sus actividades laborales pues, como en sus actividades en casa. Y pues por ahí van los embarazos también, digamos que es un estado fisiológico que puede provocar también este tipo de enfermedad, y pues por ahí va digamos que las causas que pueden desencadenar la enfermedad hemorroidaria. Entonces podríamos definir una hemorroide es una vena dilatada que puede generar dolor causada por malos hábitos alimenticios, podríamos, dentro de algunos de los factores. Sí, claro que sí. Puede, digamos que utilizarse, digamos, esa definición con los pacientes, que si ellos tienen un factor de riesgo, cualquiera de los que acabamos de mencionar, pues va a provocar que paulatinamente estos vasitos que son de pequeño calibre ahí en el canal del ano, pues lleguen a hacerse unas hemorroides pues que salen, que prolapsan del ano
a largo plazo y que pues pueden darle síntomas, tanto dolor como sangrado, ¿verdad? Como ardor, como picazón, digamos que son los síntomas primordiales por los que los pacientes nos consultan, aunque una hemorroide, por muy pequeña que esté, nos puede ocasionar sangrado como primera manifestación. Entonces podríamos decir que es indispensable tener adecuados hábitos alimenticios para modificar la aparición de estos hemorroides, donde podríamos definir agua, ingesta de fibra en cantidades suficientes, sea vegetales o frutas, ejercicio, y ¿qué de aquellos alimentos como café o condimentos? ¿Es mito o realidad que la ingesta de café en exceso o condimentos en exceso vayan a causar algún problema de contribuir en desarrollo de las hemorroides? Mire, sí, definitivamente si el paciente no tiene un balance en su alimentación en cuanto a su hidratación, con una cantidad adecuada de fibra en su alimentación, porque hay mucha gente que no le gusta consumir agua, sea porque no le gusta el sabor del agua o simplemente se les olvida o cualquier causa que tengan por la que ellos no se hidratan adecuadamente y solamente consumen fibra, pues a veces no se cumple, digamos que la demanda suficiente como para que las heces tengan una buena consistencia y a la larga no les vaya a ocasionar una molestia en estos pequeños vasos para que vayan a desarrollar la enfermedad hemorroidaria. Entonces sí digamos que eso es una realidad en cuanto a su hidratación y en cuanto a su alimentación. Ahora bien, digamos que enfáticamente lo que me preguntaba sobre el café, sobre los irritantes, hay ciertos alimentos, ciertos condimentos como el chile, digamos que las frituras, los condimentos incluso caseros, que pueden causar cierta variedad en la consistencia de las heces, y el contacto repetitivo en el canal del ano pues puede ocasionar que estas venitas se vayan paulatinamente aumentando de tamaño hasta ocasionar ya síntomas y ya ocasionar una verdadera molestia para el paciente. Ahora, con el café es una cosa bien curiosa, porque yo siempre les comento a los pacientes que si son bastante cafeteros, digamos, les gusta echarse su café, sea por la mañana o por la tarde, pues si es una cantidad, digamos que aceptable, no va a repercutir mayor cosa en el tracto intestinal, hablando de intestino grueso, mas sí está comprobado que es un alto irritante de tubo digestivo superior, estómago, esófago, duodeno, y pues a la larga le puede ocasionar, digamos que otras molestias en otras partes del tubo digestivo, pero básicamente por las hemorroides sí nosotros le solicitamos al paciente o le hacemos la recomendación de que baje el consumo de café, sea que esté operado o que esté con una agudización de un problema de hemorroides. Fibra es un concepto bien importante porque es parte de los vegetales y las frutas o de las harinas, pero algunas veces tenemos problemas para digerir, por ejemplo, el pan integral. O sea, es rico en fibra, sin embargo, algunos pacientes se distienden y no logran tolerarlo. Uno puede hablar brócoli, coliflor, es rico en fibra, sin embargo, al comerlo inmediatamente estos pacientes se distienden y entramos en la contradicción. Necesitamos que coman fibra, pero no la toleran. ¿En qué momento se podría pensar en una fibra de uso o de producción farmacológica para tratar de mejorar el movimiento del intestino y que estas heces no estén tan duras o se impacten? Ok. Mire, casi siempre, dependiendo de la consulta del paciente, si es patología no orificial, digamos que nos consulta un paciente y lo diagnosticamos que está con un problema de hemorroides o está con un problema de una fisura anal o tiene una fístula o cualquier otra causa de una enfermedad propia del ano, la mayoría de veces nosotros no le somos tan enfáticos en decir esto sí o esto no de los alimentos que contienen fibra, sino que lo mandamos a consumir una dieta libre de demanda, de preferencia con fibra y su hidratación. Ahora, si tenemos un paciente que por otro lado nos llega con un problema de estreñimiento, nos llega con una queja de gases, dolor abdominal, cólicos, retortijones o cualquier otro síntoma abdominal,
pues nosotros ahí vamos haciendo esa diferenciación que usted nos mencionaba ahí en la pregunta. Mandamos a hacer una dieta que le fermente menos gas en el intestino, por ende disminuye así los síntomas, y así ahí sí hacemos esa diferenciación entre los granos, entre el brócoli, la lechuga y todo. Digamos que ciertos vegetales sí, ciertos vegetales no, algunas frutas sí, algunas otras no, ¿verdad? Y ahí le vamos explicando al paciente cómo debe ir consumiendo. Ahora, cuando nosotros damos un suplemento de fibra al paciente, pues ahí es independiente si es una enfermedad anorificial como hemorroides, fisura, o es una enfermedad propia del colon, por ejemplo, divertículos. Por ejemplo, el paciente tiene una queja de un síndrome de intestino irritable, o tiene una colitis inespecífica, o su queja es de flatulencia. Ahí nosotros, en la mayoría de los casos, la fibra siempre va de la mano del suplemento, sumado a la medicación farmacológica que nosotros vamos a indicar. Siempre indicamos un suplemento farmacológico de fibra. Si la fibra lo que intenta es una defecación con mayor facilidad que no genere dolor, ¿cómo se define constipación o estreñimiento? ¿O en qué momento uno dice este paciente tiene una constipación crónica? Ok. Eso es bien importante porque muchas veces el paciente nos busca porque nota que él de repente se puso estreñido, de repente desarrolló una constipación. Cuando esto aparece como síntoma de reciente aparición, pues nosotros lo consideramos como que podría ser un síntoma de alarma, dependiendo de la edad del paciente o dependiendo de los factores de riesgo que éste pueda tener. Más sin embargo, nosotros intentamos de alguna manera orientar al paciente que no tiene que forzar la evacuación, porque el intestino tiene ya diferentes reflejos programados, por así decirlo, en que cada persona es diferente. Hay algunos pacientes que logran evacuar inmediatamente después de las comidas, y a veces ellos se alarman porque dicen, si comí 4 veces fue al baño, ¿verdad? Y ya lo toman como que es algo anormal. Y a veces otros pacientes llegan, digamos que pensando que porque han evacuado cada 2 días, pues ya eso ya no es una persona normal. Hay gente que evacúa al nomás levantarse, hay otra gente que evacúa, ya tienen su horario de evacuación, otros con las comidas, hay otras personas que evacúan cada 2 o 3 días, y pues nosotros vamos jugando ahí con el patrón, digamos que habitual o normal del paciente, y pues nos basamos en eso para su terapia farmacológica. Pero volviendo así a lo que me preguntaba, cuando definimos qué es constipación al paciente, digamos que si un paciente tiene un patrón de cada 2 días o cada 3 días, pues si ese paciente nos pasa de 4 días, 5 días, 6 días de sin poder lograr evacuar, pues ya nosotros ya vamos pensando tal vez que tiene un problema de una inercia colónica, que el intestino está más lento de lo habitual, etc. También estudiamos otros factores que pueden estar, digamos que asociados, el estrés, el uso de ciertas medicaciones, los factores que tenga el paciente, si es diabético, si es hipertenso, si utiliza medicaciones para alguna enfermedad que nos puede estar variando, digamos que el patrón de evacuación. Y pues ahí nos vamos, dependiendo del caso, pues nosotros vamos haciendo el diagnóstico del estreñimiento crónico. Hay otras preguntas interesantes que surgen. Si hablamos de fibra para tratar de controlar o facilitar la defecación para evitar las hemorroides o las fístulas anales, usted habló de colon irritable, de enfermedad diverticular. ¿Nos podría explicar un poco qué es una enfermedad diverticular o qué es un colon irritable? Porque son, digamos, partes anatómicas diferentes. El síndrome de intestino irritable, pues siempre se escucha bastante ahora sobre una colitis, tiene colon irritable, tiene una colitis irritable. Nosotros casi siempre en estos pacientes su síntoma cardinal es el dolor abdominal. Difícilmente un paciente lo vamos a poder diagnosticar como un síndrome de intestino irritable si no tiene, digamos que este síntoma como uno de los síntomas cardinales. Y de ahí van otros síntomas asociados, diarrea o estreñimiento o combinación de estos síntomas. También estudiamos ver si el paciente ha tenido tal vez un factor de riesgo como estrés, como uso de medicaciones, antibióticos
o alguna otra causa que haya modificado su microbiota o su flora intestinal y pueda, digamos que a largo plazo, ocasionar un síndrome de intestino irritable. Y pues también nos basamos, digamos que en escalas que hacen la medición de este tipo de síndromes, ¿verdad?, en cuanto al tiempo de evolución, ¿verdad? Pero igual pueden haber otro tipo de colitis que sin necesidad de ser un síndrome de intestino irritable, pues nos pueden semejar, digamos que a un cuadro propio de este síndrome. Y sobre los divertículos, siempre le explico a los pacientes que son como pequeños saquitos o como una especie de herniaciones que se hacen en las paredes, que en este caso del intestino grueso, porque divertículos pueden haber en otras partes o segmentos del tracto digestivo, y pues a la larga ocasionar síntomas si el paciente no cuida su alimentación, porque muchas veces en estudios rutinarios o preventivos de cáncer, nosotros digamos que encontramos que el paciente tiene algunos divertículos en algún segmento intestinal del intestino grueso, y pues digamos que son hallazgos casuales en un estudio de rutina en un paciente, por ejemplo, de 50 y fracción de años, 55 años, ya son esperados verlos en las paredes del intestino digamos que por parte del envejecimiento de las paredes del intestino ya propio de cada paciente, aunque no es mandatorio que tenga divertículos un paciente que tiene arriba de 50 años. Ya hemos tenido pacientes de muchísima menos edad con ya divertículos vistos ahí durante colonoscopía o en otros estudios, tomografía, resonancias, incluso ultrasonidos si tienen un divertículo que está inflamado, ¿verdad? Y pues la verdad que la mayoría de pacientes que tienen divertículos, que tienen estas pequeñas herniaciones, no presentan síntomas, y cuando tienen síntomas la mayoría de veces puede ser dolor abdominal, gases, y pues ya los pacientes que están más complicados, sangrados digestivos masivos o tener alguna perforación intestinal, ya estamos hablando ya de un cuadro más severo. Es bien importante tener algunos conceptos básicos. El dolor, una vez por lo menos en una semana, durante 3 meses consecutivos, es parte de la definición de un colon irritable, acompañado de alteraciones de mis hábitos intestinales, ya sea diarrea o estreñimiento o combinación de ambos. Y hay ciertos alimentos que fermentan, que dan gas, que dan mucho dolor, como podrían ser lácteos, frijoles o gluten, que hay que quitarlos, pero se escucha mucho que el paciente con enfermedad diverticular tiene que defecar con mucha facilidad. Y de nuevo viene la pregunta: si quitamos frijoles, lácteos, gluten y algunos vegetales como brócoli, coliflor, cebolla que pueden molestar, frutas como la sandía o el jugo de naranja, se vuelve difícil qué darle a estos pacientes con enfermedad diverticular que tienen que defecar con facilidad. ¿Qué alternativas tendríamos? Sí, básicamente cuando tenemos un paciente que está asintomático y digamos que en una colonoscopía de rutina nosotros identificamos que tiene estos saquitos ahí en el intestino, pues su orientación siempre es a una dieta con fibra. Tal vez no necesariamente indicar un suplemento farmacológico, ¿verdad? Porque el paciente está prácticamente que con un estudio de rutina se hizo diagnóstico. Más sin embargo, si el paciente tiene cólicos así específicamente, o tiene queja de retortijones, o tiene queja de gases, o tiene estreñimiento de base, pues nosotros ahí orientamos con la alimentación, ¿verdad? Como ya lo hablamos anteriormente sobre su hidratación, porque tiene que ser una óptima hidratación, aunque a veces con los adultos mayores es un poco complicado sobrehidratar, o a veces con los pacientes que están con patologías de bases también es complicado hacer una dieta o una orientación. Por ejemplo, con un paciente diabético a veces nos quedamos un poco con manos atadas, ¿verdad? Y pues para eso mejor buscamos el apoyo con un especialista en nutrición, porque no es lo mismo decirle, sí, va a comerse la manzana, la pera, más esto, más lo otro, orientado con fibra, pues si su dieta tal vez de diabetes no se lo permite. Entonces ahí buscamos el apoyo ya con el especialista en nutrición. Pero ya digamos que debería de rigor todo paciente
con una enfermedad diverticular o incluso con un síndrome de intestino irritable, utilizar siempre su suplemento farmacológico de fibra, más su ejercicio de base, su hidratación y su dieta en base a fibra. Ahora, ¿sobre qué alimentos? Yo generalmente en la consulta, porque no sé si llamar que es un tabú esto de los frijoles, los granitos y eso, porque hay opiniones bien divididas en la especialidad. En algunos los toleran muy bien, sí, y otros no. En algunos sí, se dice uno, y unos colegas hablan de que no hay que darle los granos porque se van a inflamar los divertículos, y en otros pues está sumamente que hay estudios de que lo importante es que el paciente consuma la fibra y no es que le va a quedar un granito ahí trabado en un divertículo. No, doctor, y tal vez un tema duro que no nos gusta hablar, y es hablar de cáncer de colon. ¿Con qué frecuencia y a partir de qué edad es necesario iniciar con las colonoscopías? ¿Nos podría ilustrar un poco con este procedimiento y qué es este procedimiento? Habrán personas que nunca han escuchado el término de una colonoscopía. ¿Con qué frecuencia y a partir de qué edad hay que hacer el procedimiento? Pues todavía se manejan, a pesar de que la colonoscopía está, digamos que ampliamente diseminada con información a los pacientes, a veces cuando uno entrevista al paciente no tiene pero ni la más mínima idea, porque nunca se le ha hablado sobre qué es la colonoscopía, lo que usted me está preguntando. Ahora, el cáncer de colon y recto, pues en los hombres todavía se mantiene como segunda causa de cáncer, digamos que más afecta a los hombres, y en las mujeres siempre se mantiene como tercera causa después del cáncer de mama y del cáncer de cervix, ¿verdad? Entonces son, digamos que un cáncer sumamente frecuente. Y de los cánceres gastrointestinales, el cáncer de colon sigue estando a la cabeza, a pesar de tener, digamos que, diversidad de estudios en los que se puede orientar a la población para que hagan sus estudios preventivos. Ahora, ¿a qué edad debe iniciar sus estudios? Pues siempre se mantiene que a los 50 años, más sin embargo de unos años para acá, las corrientes tanto americana como europea pues están haciendo, digamos que la recomendación de que debe iniciar sus estudios a partir de los 45 años, siempre y cuando el paciente no tenga antecedentes familiares de cáncer, que debe de comenzarlo antes, ¿verdad? Pero a partir de los 45, entre los 45 y 75 años es una edad de que deben de comenzar a hacer sus estudios preventivos de cáncer. Ahora, la colonoscopía, ¿en qué consiste? Pues básicamente vamos a tener al paciente sedado, ¿verdad? No va a sentir ninguna molestia durante el procedimiento. Lo difícil o lo duro, digamos, de la colonoscopía es la preparación intestinal que tiene que realizar el paciente antes, por la dieta líquida estricta que debe de cumplir, y pues la preparación con la medicación en la que debemos de vaciar el intestino para tener una óptima visión con la cámara durante el estudio. ¿Y en qué consiste? Pues introducimos un endoscopio, una camarita a través del recto para visualizar todos los segmentos del intestino grueso, para identificar lesiones como los pólipos, que son tumores benignos, que hay algunas variedades que pueden hacerse cáncer más adelante, y pues generalmente en un periodo entre los 7 a 8 años un pólipo puede degenerar a un cáncer tanto de recto o de colon, pues y esa es la recomendación que nosotros hacemos a partir de los 45 años. Ahora, antes de eso, si tiene familiares con cáncer, si fuma, si es tabaquista, si tiene, digamos que algún grado de obesidad, se considera también un factor de riesgo, por lo que debería de comenzar sus estudios antes, o si tiene algún síntoma de alarma que el paciente haya identificado, así un estreñimiento de reciente aparición, una diarrea crónica, un sangrado con las evacuaciones, pues que no ha mejorado con la medicación ya en los controles, y pues no tiene una causa, digamos, como hemorroides o fisuras, pues ya se considera, digamos, que una indicación para realizar sus estudios buscando que no tenga cáncer o una colonoscopía preventiva. ¿Y es cada año, cada 2 años o con qué frecuencia? A partir de los 45 años si hay factor de riesgo, pero
¿estaría indicado como una mamografía o una citología anualmente o cada 2 años? ¿O cuál sería la programación que tendríamos que tener todas las personas a partir de los 45 años para prevenir? Sí, porque lo dijo claramente, la segunda causa de muerte en hombres, solo después de cáncer de próstata, y la tercera solo después de cáncer de mama y cervix en mujeres. O sea, es uno de los cánceres de alta mortalidad y tal vez extremadamente prevenible, porque esta es la parte que tenemos que pensar en medicina preventiva, que es altamente mortal, pero altamente prevenible. Entonces, 45 años, cada año, cada 2 años, ¿con qué frecuencia sería? Esa también es una excelente pregunta porque, digamos, ahí viene, digamos, que lo que explicaba anteriormente sobre la degeneración de los pólipos. Nosotros buscamos pólipos que tengan tal vez cambios o de la variedad que pueda hacerse cáncer más adelante, porque casi que son 3 o 4 variedades por ahí, pero hay una en específico que si nosotros la encontramos durante la colonoscopía y el patólogo pues nos reporta que tiene cambios con displasia severa, leve, moderada, pues debe repetir su colonoscopía tal vez en un lapso de 1 año, 2 años, aunque las guías siempre mantienen que si una colonoscopía, por ejemplo, no apareció ningún pólipo ni nada, puede llegar a tener una vigencia hasta de 10 años, siempre que y cuando el paciente no tenga ningún otro síntoma de aparición durante ese tiempo. Mas, sin embargo, perfectamente ya por cuestiones prácticas, entre 3 a 5 años se considera, si una colonoscopía ha sido normal, que tiene su vigencia, o sea, va a serlo, digamos, que cada 5 años, tranquilamente, si no ha tenido ninguna lesión que se haya encontrado en la colonoscopía previa. Ahora, si fue un pólipo que es de los que no tienen características que pueden volverse malignos, pues nosotros podemos, digamos, que hacer una colonoscopía en un intervalo tal vez de cada 3 años. Ahora, si nosotros encontramos pólipos de la variedad que puede generar a cáncer, pues ahí nosotros recomendamos tal vez hacer la colonoscopía de 1 año a 2 años. Gracias, es bien interesante porque nuestros hábitos alimenticios son parte responsable de este cáncer de colon. Entonces, excesivas carnes rojas, excesiva grasa, esta grasa quemada de chorizos, pupusas, plátanos fritos, al estar en contacto por mucho tiempo en la mucosa del intestino, es lo que es prácticamente uno de los factores responsables del cáncer de colon. Y pues es necesario fibra, pero hemos escuchado que existen diferentes fármacos o tipos o mecanismos de acción de fármacos. Algunos hablan de que hay laxantes que permiten defecar con mayor facilidad y hay otros que permiten un movimiento natural del intestino. ¿Qué piensas de estos laxantes? ¿Son adecuados o no son adecuados? ¿Son seguros o no son seguros para nuestros pacientes? Sí, mire, existe una variedad, digamos, de familias farmacológicas hablando de laxantes. Casi siempre, en casos particulares, como pacientes con síndrome de intestino irritable, divertículos, o digamos que no tienen un estreñimiento, una constipación bien marcada, la mayoría de pacientes, o tienen una enfermedad anorificial, hemorroides de fisura, la mayoría de pacientes van bastante bien con un laxante formador de bolo fecal, como son las fibras, cualquier tipo de fibra farmacológica. Ahora, si es un paciente que nos viene con una constipación crónica, estreñido de siempre, difícilmente únicamente con la fibra lo vamos a hacer que el paciente mejore su patrón intestinal. En ese caso, nosotros hacemos combinaciones de laxantes. Y como bien usted lo mencionaba, hay algunos que estimulan los movimientos intestinales, hay otros que hacen, digamos, que mecanismos de absorción de líquidos para de esa manera estimular la evacuación, y pues la fibra, ¿verdad?, que también nos apoya. Hay otros que hacen, digamos, que las heces un poco más oleosas, ¿verdad?, para que el paciente logre evacuar, y en base a eso nosotros, digamos, que determinamos, siempre con la queja de constipación crónica, la mayoría de veces nos decantamos por combinar un laxante formador de bolo fecal, como en este caso la fibra, y a la cabeza, siempre en el manejo de la constipación van a estar los laxantes osmóticos de tipo polietilenglicol. Entonces, yo personalmente
me gusta hacer la combinación de un suplemento farmacológico de fibra con polietilenglicol, y la mayoría de pacientes van bastante bien con esta, digamos, combinación. En algunos casos extremos que el paciente, digamos, por decir algo, tiene algún factor de riesgo, es diabético, usa bastantes medicaciones para controlar tiroides, para controlar Parkinson, para controlar presión arterial, fármacos cardíacos, etcétera, pues a veces necesitamos utilizar laxantes estimulantes, que son esos que explicaba el doctor, que son para estimular el peristaltismo, ¿verdad? Casi que forzar la evacuación, con la limitante que a veces este tipo de laxantes pueden provocar cólicos en los pacientes, dependiendo de la dosis que se utilice, ¿verdad? O tolerancia a largo plazo, que el paciente comienza a tomar el laxante estimulante y ya de repente ya no le hace entrada, y ahí vamos con otra combinación, ¿verdad? Pero tenemos muchas veces pacientes que ya se pusieron supositorio, que ya se pusieron enema, que ya se pusieron otras cosas, y a veces no es, digamos, en el recto, que tengan un tapón ahí de heces que ande ocasionando, digamos, que la causa mecánica, el por qué no ha logrado evacuar, y el supositorio o el enema que hayan utilizado, pues les va a ser casi que incipiente. Pero ya regresando a su pregunta, la combinación que yo generalmente utilizo es la fibra, el suplemento farmacológico de fibra, y pues en los casos particulares de constipación crónica, pues yo me apoyo bastante del polietilenglicol en combinación con la fibra. Y ahí pues voy combinando laxantes según necesidad del paciente. Algunos medicamentos para los ricos en fibra traen ciruela como un estímulo para mejorar el peristaltismo intestinal, y estas fibras funcionan bastante bien y usualmente no van a elevar la glucosa, que eso es importante. Hay también frutas que dan el efecto contrario. Manzana genera una constipación en cualquier persona, guayaba es otra, y guineo, que tendríamos que tener mucho cuidado con estas tres frutas porque van a generar el efecto contrario. Doctor, unas últimas palabras. Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros en Nutrición y Salud. El micrófono es suyo. De recomendaciones para el gremio y los salvadoreños para que tengan una buena salud de su colon, recto y ano. Ok, yo le agradezco a usted, doctor, a su equipo, ¿verdad?, por haberme tomado en cuenta para esta charla. Pues la hemos pasado bastante bien acá con toda la ronda de preguntas. Y pues digamos que mi última recomendación, como lo hago con todos mis pacientes, los 4 pilares básicos para cualquier enfermedad intestinal, sea que el paciente tenga hemorroides, divertículos o cualquier otra: su hidratación, su alimentación con fibra, ejercitarse y hacer sus estudios preventivos de cáncer. Eso, digamos que son los 4 tips, los 4 digamos que pilares de tratamiento o pilares preventivos que yo les recomiendo a todos los pacientes, y son parte de las recomendaciones que yo dejo para esta noche. Bueno, doctor Gustavo Gutiérrez, ha sido un placer estar, que nos acompañe este día. A toda la audiencia, por favor, seguirnos en Nutrición y Salud en nuestras redes sociales, donde tendremos esta conferencia, esta plática que hemos tenido con usted y otras. Mucho gusto por estar con nosotros aquí presentes y gracias. Gracias a ustedes.